Hola, te habla Luis Marión y te invito a explorar el concepto de funciones en SQL. Una función en SQL es muy similar al concepto de función en un lenguaje de programación como PHP, C++ o Java. En este caso, una función acepta 0 o más campos como parámetros y produce una columna de result set. Por ejemplo, si tenemos una tabla con ID persona, nombre y apellido, yo puedo crear un result set con ID persona y luego yo puedo tomar el nombre y el apellido y utilizar la función de concatenación para crear un solo campo en el result set. O sea que ahora vamos a tener aquí ID persona y de nombre y apellido un solo. O sea que el result set va a tener dos campos. Entonces concat es la función, entre paréntesis van los parámetros y en este caso va a tener tres parámetros que son el campo apellido que viene de esa tabla, un string, una constante que es una coma con un espacio en blanco y nombre. Entonces ella va a tomar, esta función va a tomar estos tres campos y me va a dar como resultado un solo campo. O sea que el result set aquí va a tener ID persona y un campo que va a ser aquí el resultado de concatenar el apellido, coma y el nombre. El servidor de base de datos provee funciones built-in que ya vienen incluidas por la persona o el fabricante del servidor de base de datos, pero el programador puede crear sus propias funciones. Los servidores MySQL, Oracle y Microsoft SQL Server ofrecen muchísimas funciones built-in. Algunas son comunes, pero realmente no hay un estándar. El resultado de una función se puede asignar a un campo durante el insert de un registro. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla de orden de pedidos de cliente con estos tres campos. Luego, en el insert, yo puedo decir insert en orden, que es el nombre de la tabla, y aquí están los tres campos: ID orden, fecha de la orden y número de cliente, ¿verdad? ID orden, fecha orden, número de cliente. Entonces, cuando yo le voy a asignar el valor a fecha orden, yo puedo utilizar una función que está aquí. Fíjate que aquí yo pongo current underscore date y entre paréntesis no pongo nada porque esa función no recibe parámetros. O sea que aquí va el nombre de la función y si hubieran parámetros irían entre paréntesis. Entonces esa es una manera de yo al momento del insert coger la fecha del sistema, ¿verdad? Que tenga el servidor donde está corriendo el servidor de base de datos y entonces asignárselo como valor a la fecha del pedido. También el resultado de una función SQL se puede asignar a un campo durante un update a un registro existente. Por ejemplo, yo puedo decir update orden y entonces set la fecha de la orden, ¿verdad? O del pedido igual a current date. O sea que de manera similar le va a asignar la fecha de hoy al campo de fecha orden donde sea el registro, el ID orden igual a 1, porque aquí tenemos en el where que dice que ID orden debe ser igual a 1. También una función puede participar en una operación de suma, de resta, de multiplicación, cualquier función aritmética que se permita en SQL y a veces también expresiones lógicas que se permitan en SQL, la función puede participar ahí. En este caso, lo que estamos haciendo es que le estamos restando 1 a la fecha de hoy y lo que va a hacer es que le va a asignar a la fecha del pedido, le va a asignar la fecha de ayer. También se puede utilizar en where, o sea que yo puedo decir select from orden, donde la fecha de la orden es igual al día de ayer. Por ejemplo, si el gerente de venta desea ver los pedidos de clientes que se capturaron en el día de ayer. Otra cosa que podemos hacer con las funciones es que pueden ser parámetros de otras funciones. Por ejemplo, aquí tenemos la función dateDifferent que calcula la diferencia entre fecha 1 y fecha 2, pero fecha 1 a su vez puede ser una función, en este caso current date. Entonces, si yo paso esta función aquí con la fecha de orden, me va a calcular la cantidad de días que hay entre hoy y la fecha de la orden. Por ejemplo, si el gerente de venta está preocupado con pedidos de cliente que no ha sido despachado y quiere una lista de pedidos con los días transcurridos desde la fecha en que fue capturado. O sea que en sentido general, donde quiera que tú puedas poner un campo, tú puedes poner el resultado de una función SQL. Y como te decía, hay muchísimas funciones provistas por el servidor de base de datos. Aquí vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a ver un ejemplo de unas cuantas en SQL.